bienvenida a todos los participantes, a los estudiantes de EQEB Internacional y del Instituto de Estudios Bíblicos Internacionales. Esta es la sesión número 6 del curso Revisión o Reseña del Nuevo Testamento. Y en esta sesión vamos a estar explorando la segunda parte de las cartas paulinas y nos vamos a centrar en 4 de sus epístolas, que son Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Estas cartas no solo son fundamentales para la doctrina cristiana, sino que también ofrecen una profunda comprensión de la naturaleza de la iglesia, la vida cristiana y la supremacía de Cristo. Vamos a estar empezando con Gálatas, donde Pablo defiende con vehemencia el evangelio de la gracia frente a las enseñanzas de los judaizantes. Y luego nos vamos a estar adentrando en Efesios, una epístola que revela la iglesia como el cuerpo de Cristo y que profundiza en nuestra identidad en Cristo. Y a continuación vamos a estar viendo cómo Filipenses nos enseña sobre el gozo en medio de las pruebas y mostrando cómo Pablo mantenía su esperanza a pesar de estar encarcelado. Y por último vamos a estar estudiando Colosenses, donde el apóstol Pablo exalta la supremacía de Cristo sobre toda la creación y enseña sobre la nueva vida en él. Y a lo largo de esta sesión nuestro objetivo será comprender el contexto, el propósito y las enseñanzas principales de estas epístolas, aplicando sus lecciones a nuestra vida cristiana hoy. Antes de explorar en sí las cartas de esta sesión, que son Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses, vamos a tomarnos un momento para repasar lo que vimos en la sesión 5, donde nos estuvimos enfocando en Romanos, en Primera de Corintios y Segunda de Corintios. En esa epístola a los romanos estuvimos discutiendo la justificación por la fe, que es un tema central en la teología de Pablo. Y vimos cómo Pablo aborda la relación entre el pecado y la gracia. Esta epístola nos dio una visión clara de la justicia de Dios y de cómo todos, judíos y gentiles, necesitan la salvación que se encuentra únicamente en Cristo. Luego, en Primera de Corintios, estuvimos examinando los problemas que enfrentaba la iglesia en esa ciudad, que eran desde divisiones internas hasta abusos en la cena del Señor. Vimos cómo Pablo ofreció soluciones prácticas y teológicas para restaurar la unidad y el orden en la comunidad cristiana, en la iglesia. Y por último, estuvimos viendo en 2 de Corintios la defensa que hace Pablo de su apostolado, abordando los sufrimientos que soportó por el evangelio y el consuelo que encontró en Cristo. Esta carta nos mostró un lado muy personal de Pablo, lleno de sinceridad y de fervor por el ministerio. Este repaso nos prepara para continuar con nuestro estudio de la segunda parte de las epístolas paulinas, donde vamos a ver cómo Pablo sigue instruyendo y alentando a las iglesias con su enseñanza práctica. Vamos a comenzar nuestra exploración de las cartas paulinas, segunda parte, con la epístola a los Gálatas, una carta escrita por el apóstol Pablo probablemente alrededor de los años 49 o 50 después de Cristo. Este fue uno de los primeros escritos de Pablo y lo redactó desde Antioquía, o quizás durante su estancia en Jerusalén después de su primer viaje misionero. La carta a los Gálatas fue dirigida a las iglesias de Galacia, una región en el centro de lo que hoy se conoce como Turquía. Galacia no era una ciudad, sino una provincia romana que incluía varias comunidades cristianas que Pablo había fundado durante su primer viaje misionero, tales como las iglesias de Pisidia, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, tal como se relata en Hechos capítulos 13 y 14.
El propósito central de Pablo al escribir a los Gálatas fue defender el Evangelio de la gracia que él había predicado a estas iglesias. Algunos falsos maestros conocidos como judaizantes habían llegado a Galacia y estaban enseñando que además de la fe en Cristo, los gentiles debían observar la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión, para ser justificados. Esto amenazaba con desviar a los nuevos creyentes del verdadero evangelio. Y Pablo responde con una carta enérgica y vehemente. Y en Gálatas 1, 6 al 7, él les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí Pablo está dejando claro que el evangelio que él predicó es el único verdadero y cualquier otra enseñanza es una distorsión peligrosa. Para entender mejor el mensaje de la carta a los Gálatas, es útil observar cómo está estructurada. Pablo organiza su carta en 3 secciones principales, cada una con un propósito específico. En los capítulos 1 y 2, Pablo comienza defendiendo su apostolado. Él reafirma que su llamado y su evangelio no vinieron de los hombres, sino directamente de Jesucristo. Esta defensa es crucial porque los judaizantes no solo estaban distorsionando el evangelio, sino también cuestionando la autoridad de Pablo. Luego, en los capítulos 3 y 4, Pablo se adentra en la doctrina de la justificación por la fe. Utiliza ejemplos del Antiguo Testamento como Abraham para demostrar que la promesa de Dios siempre ha sido por fe y no por las obras de la ley. Aquí Pablo contrasta la esclavitud de la ley con la libertad que viene por medio de la fe en Cristo. Finalmente, en los capítulos 5 y 6, Pablo aborda la vida práctica de los creyentes, exhortándolos a vivir en la libertad que Cristo les ha dado. Él habla de la vida en el Espíritu, destacando cómo los cristianos, liberados de la ley, deben caminar según el Espíritu Santo, produciendo fruto espiritual y viviendo en amor y servicio unos a otros. Esta estructura nos ayuda a seguir el flujo de pensamiento de Pablo y a ver cómo su defensa del Evangelio y su enseñanza doctrinal se aplican de manera práctica en la vida de los creyentes. En cuanto a las lecciones clave, una de las lecciones más fundamentales de la Carta a los Gálatas es la doctrina de la justificación por la fe. Pablo subraya que nuestra salvación no depende de nuestras obras, ni de la observancia de la ley, sino únicamente de la fe en Jesucristo. En Gálatas 3:11, Pablo cita las Escrituras diciendo: el justo vivirá por la fe. Esta declaración no solo rechaza la idea de que las obras de la ley puedan justificar al hombre, sino que también afirma que la fe en Cristo es el único medio por el cual somos declarados justos ante un Dios justo y santo. La obra de Cristo en la cruz fue absolutamente suficiente para nuestra justificación, sin necesidad de añadir esfuerzo humano alguno para completar lo que Él ya hizo. Sin embargo, aunque los esfuerzos humanos no son necesarios para hacernos justos delante de Dios, sí constituyen una respuesta natural y necesaria como una demostración de nuestro agradecimiento por la obra completa de Cristo.
Estas obras no se realizan para ganar méritos, sino como una manera de honrar lo que el Señor ha hecho por nosotros al quitar nuestro pecado y nuestra culpa. La persona que intenta agregar sus propias obras para completar la obra de Cristo se enfrenta a un reto enorme. Vivir una vida santa se volvería entonces un esfuerzo arduo y frustrante. En cambio, la persona que realiza obras como resultado de su convicción de que la obra de Cristo es suficiente y que está profundamente agradecido por ello, encuentra que vivir en santidad no es una carga pesada. Esta persona no intenta ser santa para acumular méritos, sino porque está motivada por algo mucho más poderoso, la convicción de que Cristo, al consagrarse totalmente a morir en la cruz, por nosotros merece que hagamos lo mismo, que nos consagremos completamente a Él, haciendo morir la carne en esa misma cruz que Él nos pide que llevemos. La segunda lección clave que Pablo nos enseña en Gálatas es sobre la libertad que tenemos en Cristo. En Gálatas 5:1 Pablo declara: para libertad nos hizo libres Cristo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí Pablo enfatiza que Cristo nos ha liberado del yugo de la ley y de las cargas que venían con intentar justificar nuestras vidas a través de las obras. Esta libertad no es un permiso para pecar, sino una llamada a vivir en la gracia, sirviendo a Dios y a los demás en amor. Esta libertad está en consonancia perfecta con la idea de que Jesús mismo se ofrece como la verdad, una verdad que si nosotros la conocemos nos hará libres, libres precisamente de la culpa y del señorío del pecado. En Juan 8:32 Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La persona que es libre en Cristo es alguien que entiende profundamente, como enseña Pablo en primera de Corintios 6:12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esta libertad no es una excusa para la indulgencia, sino un llamado a discernir y a vivir de manera que honremos a Dios. Además, esta enseñanza se alinea con Romanos 8:1 y 2, donde Pablo declara: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto significa que en el Evangelio verdadero la persona entra en una esfera de libertad, en la cual su comportamiento ya no obedece a unas normas impuestas por un sistema religioso, sino que es una respuesta natural al conocimiento del carácter santo de Dios. Esta comprensión nos lleva a ver que nuestra libertad en Cristo nos llama a reflejar su gloria resplandeciente y su santidad perfecta en nuestra vida diaria. No significa que ya lo hayamos logrado por completo, pero nos encontramos en un proceso de santificación en el que avanzamos hacia el ideal de la santidad de Dios. Nuestra libertad, por lo tanto, no es para el egoísmo, sino para la glorificación de Dios, viviendo en una manera que honra su naturaleza santa y perfecta. Otra lección, y la última de esta serie, es que Pablo nos enseña sobre la vida en el Espíritu, subrayando que esta es la clave para una vida cristiana victoriosa. En Gálatas 5:22 y 23, él describe el fruto del Espíritu, mencionando atributos como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza.
Estos no son simplemente cualidades a las que debemos aspirar por nuestra propia fuerza, más bien son el resultado natural de una vida guiada por el Espíritu Santo. Es crucial entender que este fruto no es producto del esfuerzo humano, sino de un andar intencional y deliberado en el Espíritu. Pablo enfatiza que es al andar en el Espíritu y rehusarse a satisfacer los deseos de la carne, como menciona en Gálatas 5:16, que el fruto del Espíritu se manifiesta en nuestras vidas. Esto significa que el enfoque debe estar en mantener una relación cercana y dependiente del Espíritu, permitiendo que Él obre en nosotros y produzca el carácter de Cristo, en lugar de intentar producir estos frutos por nuestra propia cuenta. La persona que anda en el Espíritu es una persona que entiende perfectamente que el ocuparse del Espíritu es vida y paz, pero el ocuparse de la carne es muerte, como Pablo enseña en Romanos 8:6. Esto significa que la vida en el Espíritu no solo nos aleja de las consecuencias destructivas de vivir según la carne, sino que también nos introduce en una experiencia de paz profunda y verdadera que es el resultado de estar en sintonía con la voluntad de Dios. Además, la vida en el Espíritu implica entender la obra del Espíritu Santo en nosotros, ayudándonos a comprender lo que Dios Padre nos ha concedido por medio de Dios Hijo. En 1 Corintios 2:12, Pablo afirma: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Este conocimiento de lo que Dios nos ha concedido es vital, ya que nos permite vivir o nos motiva a vivir una vida en la cual estemos plenamente conscientes de la gracia y de los tesoros que hemos recibido en Cristo, fortaleciendo nuestra fe y guiándonos a una vida que refleja su amor y poder. En resumen, hablando de estas lecciones, la vida en el Espíritu no solo transforma nuestro carácter, sino que también nos proporciona una comprensión profunda y espiritual de nuestra posición en Cristo, permitiéndonos vivir en la plenitud de la vida que Dios ha diseñado para nosotros. Ahora vamos a pasar a la carta a los Efesios, que es una de las epístolas más profundas y de mayor riqueza teológica y espiritual de parte de Pablo. En esta epístola, en lo que respecta a la doctrina de la Iglesia y la unidad en Cristo. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 60 al 62 después de Cristo, durante su primer encarcelamiento en Roma. Es parte de las llamadas epístolas de la prisión, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón. Pablo dirigió esta carta a la iglesia en Éfeso, una comunidad o una iglesia que estaba situada en una de las ciudades más grandes y prósperas de Asia Menor, conocida hoy como Turquía. Éfeso era un centro comercial y religioso clave, famoso por el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Aunque fue dirigida a los efesios, muchos estudiosos creen que esta epístola era una circular destinada a ser leída por varias iglesias en la región, incluyendo probablemente las iglesias en Laodicea, Hierápolis y Colosas. El propósito central de Efesios es revelar y explicar el misterio de la iglesia como el cuerpo de Cristo, un misterio que había estado oculto durante siglos, pero que ahora ha sido revelado a través del Evangelio. Pablo enfatiza en Efesios 3:6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esta revelación de la unidad entre judíos y gentiles en un solo cuerpo es una parte esencial del propósito de la carta.
El tema principal de Efesios gira en torno a la unidad en Cristo y cómo esta unidad debe manifestarse en la vida de la iglesia. Pablo profundiza en la identidad de los creyentes, afirmando en Éfeso 1:3 que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Luego en Efesios 2:19 al 22, él describe a la iglesia como ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pablo llama a los efesios y por extensión a todos los cristianos a vivir a la altura de su llamado. En Efesios 4:1 él exhorta: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, lo que implica vivir en amor, unidad y reflejando la sabiduría multiforme de Dios en la iglesia. Este llamado a la unidad se ve reforzado en Efesios 4:3 al 6, donde Pablo nos insta a procurar con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Esta carta no solo presenta una teología profunda, sino que también ofrece una visión práctica de cómo la unidad y el amor en Cristo deben manifestarse en la vida diaria de la iglesia, invitando a los creyentes a ser reflejo de la sabiduría y la gracia de Dios en el mundo. La carta a los Efesios se divide claramente en dos secciones principales que reflejan una transición del enfoque doctrinal al práctico. En los capítulos 1 al 3, Pablo se centra en la posición del creyente en Cristo. Comienza con una doxología en la que alaba a Dios por la elección, la redención y la adopción de los creyentes en Cristo. También habla sobre el misterio de la iglesia, que es la unión de judíos y gentiles en un solo cuerpo, y termina esta sección con una oración para que los efesios comprendan el poder y el amor de Cristo. Luego, en los capítulos 4 al 6, Pablo se mueve a la aplicación práctica de estas verdades. Aquí insta a los creyentes a vivir de acuerdo con su llamado, enfatizando la unidad en el cuerpo de Cristo, la pureza en la vida personal y el amor en las relaciones familiares y la responsabilidad en las relaciones laborales. Finalmente, Pablo concluye con la famosa metáfora de la armadura de Dios, animando a los creyentes a estar firmes contra las artimañas del diablo. Esta estructura refleja la típica enseñanza de Pablo de que la doctrina debe llevar a la práctica. En otras palabras, lo que somos en Cristo debe influir profundamente en cómo vivimos nuestra vida diaria. La unidad, la pureza y la preparación espiritual son esenciales para vivir como miembros del cuerpo de Cristo. La primera lección clave, hablando de lecciones clave de Efesios, la primera tenemos que encontramos en Efesios el entendimiento de toda bendición espiritual que hemos recibido en Cristo, que es importante entender estas bendiciones espirituales. Pablo inicia su carta alabando a Dios en Efesios 1:3, diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí Pablo nos invita a reflexionar profundamente en estas bendiciones, que, aunque inmerecidas, nos han sido otorgadas por la gracia de Dios.
Estas bendiciones incluyen la elección en Cristo desde antes de la fundación del mundo, la adopción como hijos, la redención por su sangre, el perdón de los pecados y la revelación del misterio de su voluntad, entre otras. Cada una de estas bendiciones refuerza nuestra identidad en Cristo y nos llena de gratitud y seguridad en nuestra posición como hijos de Dios. El entendimiento y el entender y apreciar estas bendiciones nos motivan a vivir a la altura de nuestra vocación, reconociendo que hemos sido llamados a dar alabanza a la gloria de su gracia. Estas bendiciones que no son resultado de nuestros méritos, sino de la elección soberana de Dios, nos ofrecen poderosas razones para vivir una vida digna de la elección que hemos recibido. La segunda lección clave de Efesios es la importancia de recibir espíritu de sabiduría y de revelación. En Efesios 1 del 15 al 23, Pablo eleva una oración ferviente por los efesios pidiendo que Dios les conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos del entendimiento de ellos. Esta oración es fundamental para que los creyentes comprendan tres aspectos de valor inestimable, que son la esperanza a la que Dios nos ha llamado y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Este espíritu de sabiduría y de revelación es esencial para que podamos captar y valorar plenamente lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Al igual que Pablo oró por los efesios, nosotros también podemos pedirle a Dios que nos dé esta sabiduría y revelación para que nuestra comprensión de su esperanza y de su gloria y de su poder sea cada vez más profunda. Quienes reciben y meditan en estas verdades, especialmente en la grandeza del poder de Dios, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, esas personas experimentan una transformación en su perspectiva, en la forma como ven la vida. Ya no viven solamente en la realidad inmediata, sino que integran una dimensión sobrenatural y eterna, viendo más allá de lo visible con estos ojos y valorando lo invisible, tal como nos enseña Pablo en 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Como tercera lección clave en Efesios tenemos el entender de que somos salvos no por obras, sino para buenas obras. En Efesios 2, Pablo contrasta la antigua vida de los efesios cuando estaban muertos en sus delitos y pecados con la nueva vida que tienen en Cristo. Antes eran hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora ahora por la misericordia de Dios habían sido vivificados, resucitados y sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, tal como se lee en Efesios 2, 5 al 6. Pablo enfatiza que esta salvación es un regalo de la gracia de Dios, diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, según leemos en Efesios 2, 8 y 9. Es crucial entender que nuestra salvación no se basa en nuestras obras, sino en la obra completa de Cristo. Sin embargo, Pablo también aclara que hemos sido salvos no por obras, pero sí para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, según se lee en Efesios 2:10. Aunque nuestras obras no nos salvan, ellas son el fruto natural de una fe viva, como enseña Santiago 2:26, que la fe sin obras está
muerta. Así que la fe verdadera es aquella, la fe viva es aquella que produce buenas obras, no para ganar la salvación, sino como respuesta a la gracia inmerecida que hemos recibido en Cristo. La cuarta lección clave de Efesios es el llamado a andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. En Efesios 4:1, Pablo exhorta a los creyentes a vivir de manera que refleje la dignidad de su llamado en Cristo. Este llamado no solo incluye a los creyentes en general, sino también a aquellos que han sido dotados con dones ministeriales específicos, como los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Sabemos, ¿verdad?, que estos dones fueron dados antiguamente, los de apóstoles y profetas, y que hoy ya no son dados, pero sí siguen los de evangelistas, pastores y maestros, que son dados para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, según leemos en Efesios 4:12. Estos dones son esenciales para la unidad y la madurez de la iglesia. Pablo subraya que todos los creyentes deben guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, según leemos en Efesios 4:3, y advierte que no deben vivir como los gentiles, ajenos de la vida de Dios, quienes han perdido toda sensibilidad y se han entregado a la inmundicia, según leemos en Efesios 4:18. Pablo enseña que los creyentes deben despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestirse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:22-24. Exégetas muy respetados como John Stott explican que este despojarse y vestirse es un proceso continuo que refleja el crecimiento y la madurez espiritual del creyente. Es vital que cada creyente viva a la altura de su vocación y que contribuya a la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La quinta lección clave de Efesios es la exhortación a vestirnos de toda la armadura de Dios. En Efesios 6, de versículo 10 al 18, Pablo nos advierte que estamos en una batalla espiritual y nos insta a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, según leemos en Efesios 6:12. Para que entendamos más esto, tenemos exégetas como William Barclay que explican que estos principados y potestades representan fuerzas demoníacas organizadas que ejercen influencia y control en este mundo. Por eso es absolutamente necesario que los creyentes se vistan con toda la armadura de Dios para resistir los ataques del enemigo y mantenerse firmes en la fe. Esta armadura incluye la verdad que nos recuerda nuestra necesidad de justificación debido a nuestro pecado. Incluye también la coraza de justicia, que significa que aunque somos pecadores, hemos sido declarados justos en Cristo. Luego viene el escudo de la fe, que apaga los dardos de fuego del maligno, protegiéndonos de sus acusaciones y ataques, y de que siembre dudas en nosotros de que no somos justos, cuando sí lo somos por la sangre de Cristo. Luego viene el yelmo de la salvación, que asegura nuestra convicción en la cabeza de que estamos a salvo en Cristo. Y el calzado del Evangelio de la Paz nos permite caminar seguros y firmes en este mundo, sabiendo que estamos protegidos por Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios viva y poderosa, nos hace capaces de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, según Hebreos 4:12.
Y por último, como elemento último de la armadura, Pablo enfatiza la importancia de la oración en todo tiempo, en el Espíritu y con toda perseverancia, según Efesios 6:18. La oración es el medio por el cual activamos y mantenemos nuestra armadura, permaneciendo en constante comunión con Dios en medio de la batalla. Estamos en un mundo que está enteramente bajo el maligno, según 1 de Juan 5:19. Por eso es vital que en este mundo estemos bien equipados con la armadura espiritual que Dios nos ha provisto para resistir los ataques del enemigo y permanecer firmes en la fe. Pasemos ahora a la carta a los Filipenses. Es una de las epístolas más personales y afectuosas de Pablo. Fue escrita aproximadamente en el año 62 después de Cristo durante su primer encarcelamiento en Roma. A pesar de las circunstancias difíciles en las que se encontraba, Pablo escribe esta carta rebosante de gozo y gratitud, lo que la convierte en un testimonio impactante de su profunda fe y confianza en Cristo. Filipos era una ciudad importante en la región de Macedonia, en lo que hoy es Grecia. Filipos fue fundada como una colonia romana. Tenía una gran influencia cultural y política. La iglesia que estaba en Filipos fue la primera iglesia que Pablo fundó en territorio europeo durante su segundo viaje misionero, tal como se relata en Hechos 16. Esta iglesia estaba compuesta principalmente por gentiles y tenía una relación muy cercana y de apoyo con Pablo, como se evidencia en varias partes de la carta. Filipenses 1, 3 al 5 y 4, 15 al 16. El propósito principal de Pablo al escribir esta carta era fomentar el gozo y la unidad entre los creyentes en Filipos, incluso en medio de las dificultades. En Filipenses 1:27, Pablo nos exhorta a que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo quería que los filipenses permanecieran firmes en su fe y unidos en su amor mutuo, sin dejarse desanimar por las pruebas y persecuciones. El tema principal de Filipenses es el gozo en Cristo, un gozo que no depende de las circunstancias externas, sino de una relación íntima y segura con el Señor. En Filipenses 4:4 Pablo les dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Este llamado al gozo es una constante en la carta y subraya la idea de que a pesar de las tribulaciones, los creyentes pueden encontrar paz y gozo en Cristo. Además, Pablo aborda la importancia de la unidad dentro de la iglesia, basada en la humildad y el servicio mutuo, siguiendo el ejemplo de Cristo. En Filipenses 2, 2 y 3, Él los insta a sentir lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, siguiendo una misma cosa, no haciendo nada por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En resumen, la carta a los Filipenses es un llamado a los creyentes a vivir con gozo y unidad a pesar de las adversidades, confiando en la soberanía y provisión de Cristo en todas las cosas. En cuanto a cómo está organizada Filipenses, está organizada en 4 capítulos, cada uno con un enfoque particular que refuerza el mensaje general de la carta, que es el gozo en Cristo a pesar de las circunstancias. En el capítulo 1, Pablo comienza expresando su agradecimiento por los filipenses y su gozo en Cristo a pesar de estar en prisión. Él les asegura que todo lo que le ha sucedido ha servido para el avance del Evangelio y les anima a tener confianza en Cristo en todas las situaciones. En el capítulo 2, Pablo presenta a Cristo como el supremo ejemplo de humildad y servicio. Este capítulo incluye el famoso himno de Cristo, donde Pablo insta a los filipenses a tener la misma mente de Cristo, quien se humilló a sí mismo,
para obedecer hasta la muerte y muerte en la cruz. Esta sección también subraya la importancia de la unidad en la iglesia. El capítulo 3 contiene una advertencia contra los falsos maestros, porque promovían la confianza en la carne, es decir, en las obras de la ley. Pablo contrasta esto con la verdadera justicia que viene por la fe en Cristo. Él utiliza su propio ejemplo, mostrando cómo ha dejado atrás todas las cosas para ganar a Cristo y conocerle más. Por último, el capítulo 4, Pablo ofrece una serie de exhortaciones finales, incluyendo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, el contentamiento en todas las circunstancias y el agradecimiento por la generosidad de los filipenses hacia él. Este capítulo cierra la carta con un llamado a la paz, el gozo y a depender de Cristo para todas las necesidades. Esa estructura nos guía a través de una comprensión más profunda de cómo la fe en Cristo proporciona un gozo y una paz que trascienden cualquier situación. En cuanto a las lecciones clave, tenemos que la primera lección es el gozo en Cristo, un gozo que trasciende cualquier circunstancia adversa. Pablo, escribiendo desde la prisión, exhorta a los filipenses a regocijarse en el Señor. Les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Esta insistencia en el regocijo, en el gozo, incluso en medio del sufrimiento, es un testimonio poderoso de la fe inquebrantable de Pablo. El gozo del que Pablo habla no es una emoción superficial, sino un estado de ánimo profundo y duradero que nace de una relación íntima con Cristo. Este gozo se fundamenta en la confianza plena, en la soberanía de Dios y en su presencia constante en nuestras vidas. Independientemente de las circunstancias externas, el gozo en Cristo es, por tanto, una respuesta a la obra de Dios en nosotros, una celebración de su gracia y misericordia que nos sostiene incluso en los momentos más difíciles. Esta lección nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo en el gozo que Cristo nos ofrece o permitimos que las circunstancias apaguen nuestro gozo? Pablo nos recuerda que el verdadero gozo en Cristo no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Él. La segunda lección clave de Filipenses es el llamado a adoptar la mente de Cristo, o el tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el ejemplo supremo de humildad y servicio. En Filipenses 2, de 5 al 11, Pablo exhorta a los creyentes con estas palabras: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y procede a describir cómo Cristo, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje, conocido como el himno de Cristo, es uno de los textos cristológicos más profundos del Nuevo Testamento. Nos muestra la disposición de Cristo a renunciar a su gloria divina para asumir la naturaleza humana y cómo su humildad y obediencia lo llevaron a la cruz. Sin embargo, debido a su obediencia, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pablo nos llama a adoptar esta misma actitud, a tener este mismo sentir de humildad y servicio, no buscando nuestro propio interés, sino el de los demás. Esta lección nos desafía a vivir en unidad y humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo, que nos mostró que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio y en la entrega total a la voluntad de Dios. La tercera lección clave de Filipenses
es el contentamiento y la fortaleza que encontramos en Cristo. Pablo desde la prisión comparte en Filipenses 4, 11 y 13 lo siguiente. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo nos enseña aquí que el verdadero contentamiento no se encuentra en las circunstancias, sino en Cristo. Él había aprendido a estar satisfecho en cualquier situación, ya sea en la abundancia o en la escasez, porque su fortaleza no dependía de lo que tenía o no tenía, sino de su relación con Cristo. Esta fortaleza en Cristo le permitía enfrentar cualquier situación con confianza y paz, sabiendo que Cristo estaba con él y le daba la capacidad para soportar todas las pruebas. Esta lección nos reta a evaluar nuestra propia fuente de contentamiento y fortaleza. ¿Estamos buscando la satisfacción en las cosas de este mundo? ¿O hemos aprendido a confiar completamente en Cristo, sabiendo que en Él tenemos todo lo que necesitamos? Pablo nos muestra que independientemente de las circunstancias, podemos encontrar paz y fortaleza en Cristo, quien nos sostiene y nos capacita para enfrentar cualquier situación. La cuarta lección clave de Filipenses es la importancia de la unidad y la humildad dentro de la iglesia. En Filipenses 2, del 1 al 4, Pablo exhorta a los creyentes a vivir en unidad y amor. Por tanto, les dice, si hay algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo destaca que la unidad en la iglesia no es simplemente un acuerdo superficial, sino un sentimiento profundo de amor y humildad que nace de la comunión con Cristo y el Espíritu. La unidad que Pablo describe es una unidad que trasciende las diferencias y se enfoca en lo que une a los creyentes, su fe en Cristo y su compromiso con el Evangelio. Eso es lo que los une. Para lograr esta unidad, Pablo insiste en que cada creyente debe vivir en humildad, considerando a los demás como superiores y buscando no solo su propio bien, sino también el bien de los demás. Esta lección es vital para el crecimiento y la salud de la iglesia. Una comunidad unida y humilde es un reflejo poderoso del amor de Cristo, y es a través de esta unidad que la iglesia puede cumplir con su misión en el mundo. Pablo nos llama a examinar nuestras propias actitudes y a esforzarnos por vivir en unidad y humildad siguiendo el ejemplo de Cristo. Y la quinta lección de Filipenses es el gozo que se encuentra en el servicio y el sacrificio por la fe. Pablo, consciente de su posible martirio, expresa en Filipenses 2, 17 y 18 lo siguiente: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo en todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo compara su vida y su servicio a Dios con una ofrenda de libación, un sacrificio que se derrama sobre el altar. A pesar de la perspectiva del sacrificio supremo, Pablo encuentra gozo en saber que su vida y su sufrimiento están contribuyendo al crecimiento y la fe de los creyentes. Este gozo no proviene de la ausencia de sufrimiento, sino de la certeza de que su vida está siendo utilizada para el propósito divino de fortalecer la iglesia.
Esta lección nos invita a considerar cómo vemos nuestro propio servicio a Dios. ¿Lo vemos como una carga o como una oportunidad para participar en la obra de Dios? Pablo nos muestra que incluso en el sacrificio podemos encontrar un profundo gozo, sabiendo que estamos participando en el plan redentor de Dios. Este gozo en el servicio y el sacrificio es una expresión de nuestra fe y una demostración de nuestro amor por Cristo y por su iglesia. Pasamos ahora a la carta a los Colosenses, que es una de las epístolas escritas por Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma, alrededor del año 60 al 62 después de Cristo. Colosas era una ciudad menor en la región de Frigia, en Asia Menor, actual Turquía, que se situaba en el valle del río Lico, no muy lejos de la Odisea y Hierápolis. Aunque no tan prominente como algunas otras ciudades, Colosas tenía una iglesia vibrante, compuesta en su mayoría por gentiles, que fue establecida no directamente por Pablo, sino por uno de sus colaboradores llamado Epafras, según leemos en Colosenses 1, 7 y 8. El propósito principal de Pablo al escribir a los colosenses era combatir las enseñanzas falsas que estaban comenzando a infiltrarse en la iglesia. Estas falsas enseñanzas, conocidas como la herejía colosense, parecían ser una mezcla de judaísmo legalista, misticismo oriental y ascetismo griego. Entre otras cosas, promovían la observancia de rituales, la adoración de ángeles y la práctica de un ascetismo riguroso, todos los cuales desviaban a los creyentes de la verdadera fe en Cristo. Pablo responde a estas enseñanzas con una exposición clara y poderosa de la supremacía de Cristo en todas las cosas. En Colosenses 1, del 15 al 20, Pablo declara que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, y declara que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Este pasaje subraya que Cristo es suficiente para la salvación y la vida cristiana y que no se necesita añadir nada más. El tema principal de la carta a los colosenses es, por lo tanto, la suficiencia y supremacía de Cristo en todas las cosas. Pablo deja claro que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, en Colosenses 2.9, y que los creyentes están completos en él, Colosenses 2.10. Esto significa que no necesitan buscar fuera de Cristo para alcanzar la plenitud espiritual y que cualquier enseñanza que sugiera lo contrario es falsa. Pablo también exhorta a los colosenses a vivir de acuerdo con su nueva identidad en Cristo, despojándose del viejo hombre con sus hechos y vistiéndose del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, tal como leemos en Colosenses 3, versículos 9 y 10. En Colosenses 3, versículos 1 y 2 les dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En resumen, la carta a los Colosenses es un llamado a reconocer y vivir en la supremacía y suficiencia de Cristo, rechazando cualquier enseñanza que intente disminuir su obra y su persona, y a vivir una vida transformada por esta verdad. En cuanto a la organización de la carta, tenemos que esta carta está dividida en dos secciones principales que reflejan una combinación de enseñanza doctrinal y aplicación práctica, un patrón común en las epístolas de Pablo. En los capítulos 1 y 2, Pablo se centra en la doctrina y supremacía de Cristo. Aquí Pablo presenta una de las más altas cristologías del Nuevo Testamento, destacando la preeminencia de Cristo sobre toda la creación y sobre la iglesia.
Pablo también refuta las falsas enseñanzas que amenazaban con desviar a los colosenses, subrayando que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad y que los creyentes están completos en Él. En los capítulos 3 y 4, Pablo pasa a la vida práctica de los creyentes en Cristo. Esta sección comienza con un llamado a buscar las cosas de arriba donde está Cristo y a despojarse del viejo hombre con sus prácticas, vistiéndose del nuevo hombre. Pablo también aborda las relaciones cristianas, dando instrucciones sobre cómo los creyentes deben comportarse en sus hogares y en su comunidad, resaltando la importancia del amor, la paz y la gratitud. Esta estructura refleja la importancia de entender quién es Cristo y cómo esa comprensión debe transformar la vida diaria de los creyentes. Pablo deja claro que nuestra doctrina y nuestra práctica están intrínsecamente relacionadas. Lo que creemos acerca de Cristo debe influir en cómo vivimos nuestras vidas. En cuanto a las lecciones clave, tenemos que la primera lección de Colosenses es la supremacía de Cristo sobre toda la creación. Pablo presenta una de las declaraciones cristológicas más profundas y exaltadas del Nuevo Testamento, en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Esto es lo que leemos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Este pasaje subraya que Cristo no solo es preeminente sobre toda la creación, sino que también es el agente por el cual todo fue creado. Como la imagen del Dios invisible, Cristo revela plenamente a Dios en una forma visible. Además, como el primogénito de toda creación, Cristo tiene supremacía y autoridad sobre todo lo que existe, no porque sea una criatura, sino porque es el Creador. Pablo continúa diciendo que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, según leemos en Colosenses capítulo 1, versículo 17. Esto enfatiza que Cristo no solo es el Creador, sino que también es el sustentador de toda la creación. Su supremacía se extiende sobre todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Y esto incluye no solo la creación física, sino también los reinos espirituales y todas las autoridades. Este conocimiento de la supremacía de Cristo es esencial para la fe, porque asegura que en Él tenemos todo lo que necesitamos para nuestra salvación y vida espiritual. La segunda lección clave es que la transformación que se experimenta tiene que ver con la transformación que se experimenta al vivir una nueva vida en Cristo. En Colosenses 3, capítulo 3, versículos 1 al 10, Pablo nos exhorta a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto es lo que leemos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo describe la vida nueva en Cristo como un proceso que consiste en despojarse y vestirse. Primero nos llama a despojarnos del viejo hombre con sus hechos, Colosenses 3:9, lo cual significa dejar nuestras antiguas maneras de vivir, caracterizadas por el pecado y la separación de Dios. Este despojo implica renunciar a los deseos y prácticas que definen nuestra antigua naturaleza. Luego Pablo nos exhorta a vestirnos del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo que leemos en Colosenses capítulo 3, versículo 10. Este nuevo hombre es la nueva identidad que hemos recibido en Cristo. Una identidad renovada en conocimiento conforme a la imagen de aquel que nos creó. Esta transformación no es superficial,
sino una renovación profunda y continua que afecta a todos los aspectos de nuestra vida, reflejando el carácter de Cristo en nosotros. Esta lección nos recuerda que nuestra nueva vida en Cristo no es solo un cambio de comportamiento, sino una transformación completa que surge de nuestra unión con Él. Vivir esta nueva vida requiere una dedicación diaria a buscar lo que agrada a Dios y a permitir que su Espíritu transforme nuestros corazones y nuestras mentes. La tercera lección clave de Colosenses es la plenitud que encontramos en Cristo. En Colosenses 2, 9 y 10, esto es lo que leemos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo subraya que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad de manera corporal. Esto significa que Jesús, siendo Dios mismo, posee toda la plenitud y perfección de la naturaleza divina. No hay nada fuera de Cristo que podamos necesitar para nuestra vida espiritual y salvación. En Él tenemos acceso a todo lo que Dios es. Y esto se ha hecho accesible a nosotros de manera tangible y personal en la persona de Jesús. Además, Pablo asegura que estamos completos en Él. Eso significa que los creyentes, al estar en Cristo, tienen todo lo necesario para una vida plena y para su salvación. No necesitamos buscar ninguna otra fuente de plenitud o satisfacción espiritual fuera de Él. Cualquier enseñanza que sugiera que necesitamos algo más, además de Cristo, para alcanzar la plenitud espiritual, es, según Pablo, una falsedad. Esta lección es fundamental para la vida cristiana porque nos ayuda a entender que nuestra identidad, satisfacción y propósito se encuentran plenamente en Cristo. No necesitamos buscar en otra parte, sino confiar plenamente en Él para satisfacer todas nuestras necesidades espirituales. Pasamos ahora a la cuarta lección clave en Colosenses, y es la libertad que tenemos en Cristo, especialmente en relación con el legalismo y las tradiciones humanas. En Colosenses 2, versículos 16 al 23, Pablo advierte a los creyentes que no se dejen esclavizar por normas y tradiciones humanas que intentan imponer reglas sobre lo que pueden comer, beber o cómo deben observar ciertos días. Por tanto, le dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pablo subraya que estas reglas y prácticas, aunque pueden parecer piadosas, no tienen ningún poder para santificar verdaderamente al creyente o para frenar la indulgencia de la carne. En lugar de esto, Pablo dice que estas cosas son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, según leemos en Colosenses capítulo 2, versículo 17. Es decir, todas esas prácticas eran solo una sombra o prefiguración de lo que Cristo ha cumplido plenamente. Pablo insiste en que nuestra libertad en Cristo nos libera del legalismo y de la necesidad de cumplir con ritos y reglas externas para alcanzar la justicia delante de Dios. Nuestra relación con Dios no se basa en la observancia de normas humanas, sino en la obra redentora de Cristo y de nuestra fe en Él. Esta lección nos recuerda que la verdadera libertad cristiana se encuentra en Cristo, no en el cumplimiento de reglas y rituales externos, y nos reta a vivir en la libertad que Cristo ha ganado para nosotros, buscando agradar a Dios desde un corazón transformado y no simplemente cumpliendo con normas externas. Y por último tenemos la quinta lección clave de Colosenses, que es la importancia del perdón y la reconciliación en la vida cristiana. En Colosenses 3, versículos 12 al 14,
Pablo exhorta a los creyentes con estas palabras: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas esas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Pablo nos enseña que el perdón no es opcional para los creyentes, es una característica esencial de aquellos que han sido perdonados por Cristo. El perdón y la reconciliación son expresiones del amor cristiano, el cual debe ser el vínculo que une a la iglesia. Además, Pablo destaca que debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Esto significa que nuestro perdón hacia los demás debe reflejar la misma gracia y misericordia que hemos recibido de Dios. Este llamado al perdón no solo es crucial para la unidad dentro de la iglesia, sino que también es una demostración del carácter de Cristo en nuestras vidas. Esta lección nos desafía a vivir de manera que refleje el amor y el perdón de Cristo, soportándonos y perdonándonos unos a otros y buscando la reconciliación donde haya conflicto. Al hacerlo, estaremos viviendo de conformidad con nuestra nueva identidad en Cristo como miembros de su cuerpo. En esta sesión, en conclusión, hemos recorrido 4 de las epístolas más ricas y profundas de Pablo: Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Cada una de estas cartas nos ha ofrecido enseñanzas vitales que no solo impactaron a las iglesias del primer siglo, sino que siguen siendo esenciales para nuestra vida cristiana hoy. En Gálatas vimos cómo Pablo defendió la justificación por la fe y la libertad en Cristo, exhortándonos a no volver a caer en la esclavitud de las obras de la ley. En Efesios nos mostró la belleza de la unidad en el cuerpo de Cristo y cómo nuestra vida, tanto en la iglesia como en la familia, debe reflejar esa unidad y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Luego, en Filipenses fuimos inspirados por el ejemplo de alegría y contentamiento de Pablo, quien a pesar de estar en prisión encontró su gozo en Cristo y nos exhorta a hacer lo mismo. Finalmente, en Colosenses, fuimos retados a reconocer la supremacía de Cristo en todas las cosas y a vivir una vida nueva en Él, reflejando su señorío en cada aspecto de nuestra vida. Al concluir esta sesión número 6, reflexionemos sobre cómo podemos aplicar estas enseñanzas paulinas en nuestro día a día. ¿Estamos viviendo en la libertad, la unidad y la plenitud que Cristo nos ofrece? ¿Cómo podemos mejorar nuestra vida cristiana para que sea un testimonio vivo de la verdad que hemos aprendido? Llevemos con nosotros estas lecciones mientras continuamos nuestro estudio del Nuevo Testamento, sabiendo que las verdades que hemos explorado no son solo para aprender, sino para vivirlas en nuestra vida diaria. Fin de la sesión número 6 del curso Reseña del Nuevo Testamento.